nudo. Para que se cumpla ¿qué? Por ejemplo, si yo quisiera ver una estructura impecable después de un terremoto, entonces tendría que diseñarla para qué, con qué condición. Yo veo una estructura está con 0 grietas después de un terremoto y digo entonces ¿qué pasó con esta estructura? ¿Cómo se comportó? Elásticamente, no hay duda. ¿Está claro? A ver, si yo digo esta estructura ya ingresó al régimen inelástico es porque he visto qué cosa. Si digo, esto no es el caso. Yo veo una estructura y digo, esta estructura ya terminó el sismo y acá hay una evidencia de que se ha comportado inelásticamente. ¿Qué cosa tengo que ver? ¿Ah? Grietas, daño en general. ¿Okay? Si al revés yo digo, esta estructura está impecable, entonces ¿qué cosas puedo decir de esa estructura? Ya, y si se ha comportado elásticamente, entonces ¿qué más puedo concluir? Su compañero que sigue hacia atrás. ¿Ah? No puedo decir al revés que ya no hay grietas, que ya no hay daño. Yo estoy diciendo, veo una estructura sin daño. Entonces, se comportaba elásticamente. Entonces, puede seguir. Habla de las fuerzas, por ejemplo. ¿Perdón? A ver, su compañera hacia atrás. Si la estructura, sí. Yo quiero que me hables, yo quiero que me construyas una frase usando el término fuerzas. A ver, veo una estructura sin daño. Primera conclusión, ¿cuál fue? Se comportó elásticamente. Siguiente conclusión, quiero que alguien haga una frase con la palabra fuerza. A ver. Como está en el elástico, al aplicar la fuerza, la deformación se recupera por el Ya. Quiero que me hablen de las fuerzas con relación a la capacidad de la estructura. Las fuerzas tuvieron que necesariamente ser menores que la resistencia lateral de la estructura. Ahora quiero que hagan lo mismo usando desplazamiento. Repito, miro la estructura, miren qué maravilla, la estructura está intacta. Entonces, se comportó elásticamente. Entonces, los desplazamientos desarrollados en estructuras son menores que el desplazamiento de fuerza. ya, el desplazamiento inducido en la estructura por el sismo fue menor que el desplazamiento de fuerza. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, ahora hago una pregunta. Para que no suceda lo de la foto, ¿qué precauciones tendrían que tener? Primera precaución, yo podría decir, voy a diseñar los nudos con las fuerzas que me salen del sismo tal cual es, sin hacer ninguna reducción ni nada. ¿Entendieron? Sin dividir entre R. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, los nudos los diseño con esas fuerzas y el resto de la estructura lo divido entre 8. ¿Entendieron o no? Sí. ¿Sí? ¿Eso sería un diseño seguro? ¿Ah? No, ¿por qué? Sí. De esto ya lo hemos dicho, o sea, ya deberían saber. ¿Perdón? Sí sería seguro. ¿Y eso es lo que se hace o no es lo que se hace? Porque miren, esta columna tiene una cierta resistencia. ¿Cómo se calculó la resistencia que debe de tener esta estructura? Con carga muerta, carga viva y un sismo que se ha reducido, ¿no? Porque hemos dicho que vamos a reducir la resistencia. Entonces, si esta columna, cuando venga el sismo, se va a comportar inelásticamente, primero, a ver, miren, esta columna se ha comportado inelásticamente, no tiene grieta, no tiene nada. Pero si los nudos fueran lo suficientemente potentes, la columna estaría con grietas y si el diseño es bueno, las grietas estarían bien distribuidas, no sería una falla grosera, habría un comportamiento dúctil general bueno. ¿No? Entonces, a ver, primera regla, si yo diseño las columnas y las vigas dividiendo entre R, la fuerza que me sale de un sismo grandote,
Y para los nudos no diseño dividiendo entre R, sería un diseño seguro, ¿no es cierto? Porque los nudos podrían comportarse hasta elásticamente con el gran sismo. Mientras los elementos entrarían en el régimen inelástico antes, porque tienen la octava, la cuarta parte de la resistencia. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya. Pero eso no es lo que se hace. Lo que se hace es dividir las fuerzas de sismo, como lo hemos hecho, por ejemplo, la cuarta parte, confiando en qué va a suceder cuando venga el sismo. ¿Por qué somos locos de decir, el sismo quiere 100, yo lo voy a dividir entre 4 y voy a diseñar con 25 de fuerza? ¿Por qué hacemos eso? Lo hemos conversado como 1001 veces. Primero, porque no podemos diseñar para 100 y luego que porque confiamos en que va a tener un comportamiento dúctil más allá del rango elástico. Entonces, si yo diseño esta columna y esta viga, y esta viga, y esta columna con una fracción del sismo grande, escuchen, no se diseña con todo el sismo, sino se diseña con una fracción. La capacidad de esta columna y de estas vigas se ha disminuido porque, y cuando viene el sismo, yo espero que entre en el régimen inelástico las vigas, las columnas, pero no el nudo. Entonces bastaría decir, oye, con la capacidad que has logrado instalar en los elementos que llegan al nudo, haz que el nudo sea más potente que esos elementos que le llegan. Y no necesariamente pensar que sea el único que esté elástico en el gran sismo. ¿Entienden? A ver, imagínense que tuviera un portiquito así, muy simple. Yo sé que voy a aislar este nudo. Ahí está la columna separada. Ahí está la viga separada. ¿Sí? Si yo hago el análisis de acá, de todo el edificio, acá, con 100 entre 4, ¿qué significa este 100? La máxima elástica, que yo digo, no puedo, lo voy a dividir entre 4. Y voy a confiar que lo que sigue es porque la estructura es dúctil. ¿No? Muy bien, entonces cuando hago ese análisis, aquí me sale, vamos a suponer que me sale un 12.8. ¿Qué me bastaría para que el nudo no se malogre? Ese momento. No, porque si yo le pongo acá 12.8 también, No se equilibra. es igual que jugar cartas con el diablo. ¿Quién va a fallar primero? ¿Me entienden? Entonces, yo diseño 12.8 por 1.5. ¿Cuánto sería eso? ¿Me dictan? 19 y 4. 19 algo. Ya. ¿Listo? Pero yo no voy a diseñar con el momentazo así grandote que viene por acá de 12.8 por 4. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? O sea, a ver, si aquí le borro el dividir entre 4, ¿cuánto me sale? El 12.8 por 4. Cuando yo dividí 100 entre 4, aquí me salía 12.8. Entonces, si yo no divido entre 4 la fuerza del sismo, entonces me da 12.8 por 4. Yo no voy a hacer que este nudo resista el 12.8 por 4. No. ¿Por qué? Porque sería muy caro. Y además sé que ese es un número improbable que se va a presentar en el nudo. Es decir, estoy dejando algunas cosas que van a ser elásticas en el sismo cuando los demás también sean elásticos. Porque si no, este nudo va a estar elástico con esta resistencia que le doy acá de 19 y más que suficiente, porque esta viga va a fallar, a entrar en régimen elástico con 12.8 y ya no va a empujar o a molestar más al nudo. ¿Me entiende? Cuando viene el sismo, aquí en esta viga se generará 12.8
y un poquito más contra la resistencia, etcétera, no importa, nunca va a llegar a este 19 y el nudo está preparado con 19. ¿Se entendió? Entonces el nudo se prepara con 19 y no con 12.8 por 4. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Por qué dividió el 100 entre 4? ¿Perdón? ¿Por qué dividió el 100 entre 4? Porque eso es lo que hacemos siempre. O sea, yo la fuerza máxima del sismo, yo no la uso para nada. La fuerza máxima del sismo la tengo que dividir para poder diseñar. Porque yo no puedo hacer que una estructura, cualquier estructura resista así, la fuerza del sismo. Yo tengo que, ¿qué cosa tengo que hacer? Dividir entre algo. Y esto se combina con la carga muerta, con la carga viva, y al final me da una cierta capacidad. ¿Listo? ¿Se entiende? Ya. Entonces, lo que hemos dicho acá, ¿cuál sería la...? Bueno, hay que evitar a toda costa que la falle entre los nudos. Y eso, una manera de lograrlo es que haciendo que el nudo sea más potente que la viga, o haciendo que la viga sea bastante menos potente que el nudo, con lo cual tenemos aquí algunas sugerencias. Esto hemos dicho que no lo hacemos nunca. Reforzamos el nudo y la otra opción, ¿cuál era? Debilitamos la viga, ya sea de acero o de concreto, un poquito más allá del nudo, para que la falla se produzca allí y el daño no entre al nudo. Es decir, nos cuidamos por todos lados. Debilitamos la viga de concreto en esta zona para que falle acá y no acá. Y en el caso de las vigas de acero, les conté el caso espectacular de Northbridge, que lo que se hace es, hago más robusta la viga acá, para que la falla se produzca aquí y no entre pues el daño a lo más entra por acá. Y lo que se hizo es traer ideas muy de décadas atrás, entre las que estaban las del profesor Popov, con este hueso de perro, ahí está la viga. Entonces cuando viene el sismo el daño se produce por acá y no malogra el nudo. Ya les dije, en eso consiste, es decir, los nudos tienen que comportarse elásticamente en un sismo. Si no se comportan elásticamente, entonces la estructura se desarma, todos los cálculos ya están sin sentido. Los nudos y los diafragmas tienen que comportarse elásticos hasta el final de los tiempos. Muy bien. Esto también ya lo vimos, que a mayor desplazamiento lateral, mayor daño y camino al colapso. Este es un colegio peruano, si le cuentan el número de vigas, el número de columnas, ahí está. Entonces tengo 52 elementos por 2, 104 rótulas potenciales. Es decir, se puede formar una rótula aquí, otra rótula aquí, en la viga acá, etc. O sea, 104 lugares de disipar energía. Se le hace el ensayo de desplazamiento incremental estático, monotónico, con el computador obviamente, y se obtiene aquí la primera rótula. 57 rótulas han tenido que abrirse para que cambie la pendiente de la curva. ¿Se ve? 67 rótulas, hasta que cuando de las 104 rótulas se han abierto 71, hay una que revienta, se rompe. Y ahí se acabó la estructura con una ductilidad increíblemente grande, de 8, ¿no? Ya les dije, no piensen tener una estructura en concreto de 4 o 5 pisos con esta utilidad. No es posible lograr. Aquí es porque hay un factor de 1,5, es decir, los colegios se diseñan pensando que el sismo es 1.5 veces más grande, entonces salen elementos mucho más robustos y las columnas terminan siendo como vigas de pie, con mucha utilidad. Cuando hablamos de estructura inestable en ingeniería estructural, el concepto es diferente al de ingeniería mecánica. Miren,
tengo una estructura así. Entonces aquí le doy un tingote y se voltea, ¿no? Esto es una estructura inestable porque desde el comienzo no tiene capacidad de rotación. Y aquí voy a tener una estructura que está empotrada en la base, pero que ya está con un nivel tan grande que en el modelo se dice aquí hay una rótula plástica. Si yo hago el diagrama del cuerpo libre de esta parte, entonces lo que encuentro es, imagínense que hemos estado acabando con una fuerza hacia acá, entonces yo encuentro un momento que se desarrolla acá y con la terminología momento plástico, momento nominal de resistencia, cualquiera de ellos. En ese momento esto no es inestable, está sujetado por un momento, digamos, constante. Entonces, se formó la rótula, es esto, pero no es que sea inestable. ¿Ya? Entonces cuando hemos visto este pequeño ejemplo y decimos 71 rótulas, dependiendo de dónde se hayan formado las rótulas, la estructura puede quedar así o así. Y cuando hablamos de inestable, no nos referimos a esta posición, que la estructura ya está por caerse, sino nos referimos a esta situación. ¿Entendió la diferencia? ¿Sí? Muy bien, entonces si una columna tiene, por ejemplo, si una estructura tiene todas sus columnas sin rotular, pero todas sus vigas rotuladas, decimos que es estable porque pueden ingresar otras rótulas todavía al régimen inelástico. Sin embargo, si yo digo, por ejemplo acá en este entrepiso, o acá miren en esta columna, una vez que se le formó esto a la estructura, yo la puedo seguir empujando sin crecer el momento. ¿Me siguen? Ya acá tengo un momento constante, entonces yo lo puedo desplazar y ya no va a seguir creciendo el momento. Ya no hay posibilidades donde se formen nuevas rótulas. Acá lo pueden ver, si todas las columnas de un entrepiso están rotuladas, esto ya se desplaza horizontalmente sin mayor fuerza. Ya no necesita un incremento de fuerza. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, lo de acá está como coger el lapicero y hacerlo así. Ya está inestable. Sin embargo, si el lápiz lo cojo así, como en la figura de la izquierda, entonces sí necesito incrementar la fuerza para incrementar el desplazamiento. ¿Se entendió el concepto? Este inestable es por alusión a los modelos de la ingeniería mecánica, pero no tiene que ver con que ya esté entrando al colapso. Entonces aquí tengo posibilidades de incrementar la carga, sí. Aquí no tengo posibilidades de incrementar la carga porque ya todas las rótulas hacen que el sistema no admita más fuerza. Ya no crece la fuerza. Por lo tanto, a esto se le llama inestable y lo que quisiéramos es que las estructuras se comporten así, con esto que llamamos estable, pero que no lo hagan de esta manera. ¿Por qué no me convence esta forma? Aquí se han rotulado todas las columnas. Entonces ya no hay posibilidades de que se rotulen las vigas. Por ejemplo, si les digo, miren, en esta pequeña estructura que acabo de dibujar acá, en la figura pueden ver que quién se ha rotulado. Las columnas, ¿no? Y yo les digo, el momento que resiste la columna es 20 toneladas. ¿Cuánto será la fuerza ahí arriba? Ya, esta columna, si yo le hago un diagrama de cuerpo libre, ya está así. La pobre columna está así. 20, 20. Ya no puede crecer en el momento, ya esa es la máxima capacidad del completo. Luego se sigue abriendo la rótula, pero más o menos con un momento constante. Entonces, ¿cuánto vale en ese momento la fuerza? Hable, muchachos. ¿Cuánto?
Es una cosa de equilibrio que tomen momentos aquí. 20 más 20, 40. Entre 5, 8 toneladas. Por 2, 16 toneladas. Es decir, cuando tengo acá 16 toneladas, ya se rotularon todas las columnas y ya no pueden crecer las 16 toneladas. Entonces, si ya no pueden crecer las 16 toneladas, esta viga jamás se va a rotular. ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿Cómo se va a rotular esta viga? Esta viga se rotula porque le ponen un momento grande acá. ¿Y quién es el que le podía poner un momento grande acá? La columna. Pero la columna ya no da más, ya llegó a 20. ¿Se entiende el concepto? ¿Está claro? ¿Sí? Profesor, en el caso contrario, la viga o es la continuación de la columna en la Por que- ejemplo, si fuera así. ¿Quién se rotuló? La viga. La columna se puede rotular. ¿En dónde? ¿Arriba? en el lado abajo. Arriba ya no puede, porque la viga le va a poner un momento constante y aquí ya no va a ser más. Pero sí se puede rotular abajo la columna. Entonces, ¿quién es mejor? Este mecanismo es mejor porque todavía quedan las columnas, que es lo último que deberíamos sacrificar y entregar al sismo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Es decir, este no es bueno, ¿por qué? Porque después de esto solamente sigue un poquito más de desplazamiento o un gran desplazamiento y la estructura se cae, ya no hay más. Y aquí, ¿qué viene después de esta rótula? Viene más desplazamiento, ingresan las rótulas en las columnas y sigue moviéndose. Entonces, en el primer caso, en realidad las vigas casi no fallarían. Las vigas acá nunca van a fallar. Si ya fallaron primero las columnas, las vigas se van a mantener intactas. Es como hacer una cadena de poli, poniéndole el eslabón dúctil del centro de 10 y los de cristal de 80. Entonces, jalo con 10 y ya jamás voy a romper el cristal. ¿Se acuerdan de la cadena de poli con la que hemos discutido estos conceptos? ¿Sí? Ya. Entonces ahora estamos viendo esto, pero en toda una estructura. Quisiéramos que esto no se produzca, que no se formen rótulas en las columnas. Lamentablemente no siempre se puede hacer eso porque tenemos que poner vigas de cimentación, ya sea que los cálculos lo necesiten o ya sea que las normas como la peruana que me diga en tal tipo de suelo tienes que usar vigas de cimentación, lo necesites o no lo necesites. Eso me dice la norma y hay que ponerlo. Entonces una idea para cambiar esto es hacer que las rótulas se formen aquí en las vigas de cimentación, pero no es siempre eso posible. Es más bien difícil de lograr, porque estas vigas de cimentación son, dependiendo del edificio, ¿no? En un edificio de 20, 30 pisos, esas vigas de cimentación son de 50 por 1,20, 50 por 2 metros, perdón, por 1,20 que digo, por 1,50 m, 2 metros, etc. Entonces es más complicado que la viga falle primero antes que la columna. Porque si yo debilito la viga para que primero falle la columna, ya no puedo cumplir con los requisitos de cimentación. Entonces, lamentablemente, ya hay algunas zonas de la estructura que están predestinadas a entrar en régimen inelástico primero. Y este es un intento por asignarle una ductilidad global a las estructuras. ¿Quién entiende esta figurita? ¿Han dejado sola, delegada? Sin embargo, están sus firmas acá. ¿Qué dice Isabel? Interpreta esta figurita. ¿Qué dice acá? Intento de estimar. Ajá. Miren la figurita esta, vamos a ubicarla rapidísimo. Si aquí tengo la curva de capacidad de este colegio, digo, entonces divido, ¿cuánto es? 16 entre 2, 8 de utilidad. Ya, así la gente hizo por ahí algunas, o sea, yo ya he sacado estas tablitas y linda para quedarme con esa impresión. ¿No? ¿Tú qué dices, Joel? Que dependiendo del sistema del edificio asume una ductilidad aproximada. Ya, entonces sigue, estás inspirado, dale. Por
ejemplo, para sistemas de pórticos, ¿Ya? la ductilidad es de 2.5 a 6. Ajá, la ductilidad puede estar entre 2, 5 y 6. Es decir, oye, no sueñes porque tienes 8, pues, no te pases, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿y por qué 2, 5 en unos casos y por qué 6 en otros? ¿De qué depende? Material. Pero si es concreto armado, digamos. Los pisos. ¿Ah? Del suelo, ¿cómo así? La zona donde está la edificación. No. En esta figura, voy a ir a la figurita de nuevo. Esta linda figura que es de un colegio peruano, muy nuestro. Aquí no hay sismo. En esta figura no hay sismo. ¿Qué cosa hay ahí? El comportamiento inelástico de esta fotito simulado por un computador. Es decir, si al colegio lo empujaran por acá, obtendríamos esta curva. No hay sismo. Entonces aquí, no me digan que